Para comprender por qué la desaparición de Amelia Earhart sigue siendo un enigma inquietante, primero debemos comprender a la pionera que fue, una mujer cuya vida encarnó la audacia y la rebeldía en una época en la que el potencial de las mujeres a menudo era limitado. Nacida en Kansas en 1897, Earhart fue más que una piloto, fue un faro de valentía, simbolizando la lucha por la igualdad en un mundo que cambiaba lentamente. Cuando anunció su plan de circunnavegar el mundo en 1937, una hazaña audaz para cualquiera en aquel entonces, el mundo contuvo la respiración. No se trataba de un simple vuelo. Era una audaz declaración de posibilidades. El amor de Earhart por la aviación surgió en 1920 durante una exhibición aérea, despertando una pasión que la llevó a obtener su licencia de piloto en 1923, convirtiéndose en la 16ª mujer en Estados Unidos en lograrlo. Su ascenso comenzó en 1928 como la primera mujer en cruzar el Atlántico por aire, aunque como pasajera, un hito que, si bien histórico, la dejó con ganas de más. En 1932, inscribió su nombre en la historia al convertirse en la primera mujer. Golostad, segunda persona después de Charles Lindbergh, en volar sola a través del Atlántico. El extenuante viaje de 15 horas desde Terranova hasta Irlanda del Norte la catapultó al estrellato mundial. Sin embargo, la ambición de Earhart ardía aún más. Rompió récords sin descanso. La primera en volar sola de Hawái a California, de Los Ángeles a Ciudad de México y sin escalas de Ciudad de México a Newark. Cada triunfo redefinió lo posible. Con su chaqueta de cuero, su cabello corto y su radiante confianza, Earhart fue un ícono cultural. Más allá de la cabina, defendió los derechos de las mujeres. Diseñó ropa y escribió columnas para Cosmopolitan, instando a las mujeres a conquistar los escenarios dominados por los hombres. Su desaparición durante ese fatídico vuelo de 1937 no solo dejó un misterio, sino un vacío, consolidándola como un símbolo de ambición intrépida cuyo legado perdura. Para 1937, Earhart tenía 39 años y planeaba su viaje más ambicioso hasta la fecha: circunnavegar el mundo a lo largo del Ecuador, una ruta de 47,100 kilómetros nunca antes intentada. No se trataba solo de batir otro récord. Se trataba de demostrar que las mujeres podían lograr hazañas iguales a las de los hombres en habilidad, valentía y resistencia. Como la propia Earhart dijo célebremente, las mujeres deben intentar hacer las cosas como los hombres lo han intentado. Cuando fracasan, su fracaso debe ser solo un desafío para los demás. Durante muchos años, los detalles del último vuelo de Earhart fueron la ventana más clara a su desaparición. En junio de 1937, Earhart y su navegante Fred Noonan partieron de Miami, comenzando su expedición alrededor del mundo. El viaje no fue su primer intento. Un intento anterior, que partió de California, terminó con un accidente en Hawái. Este segundo intento se dirigió en dirección opuesta, rumbo al este en lugar del oeste. Su Lockheed Electra 10E modificado estaba especialmente equipado para el viaje, con tanques de combustible adicionales que reemplazaban los asientos de los pasajeros. A principios de julio, habían completado casi 2/3 de su viaje, tras haber volado desde Miami a través de Sudamérica, cruzando el Atlántico hasta África y luego el Océano Índico hasta el sudeste asiático. El 2 de julio de 1937, Earhart y Noonan despegaron de Leh, Nueva Guinea, rumbo a la diminuta isla Howland, una franja de tierra plana de apenas 2,4 kilómetros de largo en medio del Océano Pacífico. Este tramo fue quizás el más desafiante de su viaje. Un vuelo de 4.000 kilómetros sobre mar abierto hacia un objetivo diminuto. Para ayudarlos, el escampavías Itasca de la Guardia Costera estadounidense estaba estacionado cerca de la isla Howland para proporcionarles guía por radio. Lo que sabemos por las transmisiones de radio es que algo salió terriblemente mal. A las 7:42 m, hora local, Earhart comunicó por radio: "Debemos estar sobre usted, pero no podemos verlo. El combustible se está agotando. No hemos podido comunicarnos con usted por radio". Volamos a 300 metros. La tripulación del barco escuchó su señal, pero no pudo establecer comunicación bidireccional.
Su última transmisión confirmada llegó a las 8:43 a.m. Estamos en la línea Min 573-37. Repetiremos este mensaje en 6210 kilociclos. Espera, escuchando. En 610 kilociclos, navegamos de norte a sur. Luego, silencio. El gobierno de Estados Unidos lanzó lo que entonces fue la búsqueda marítima y aérea más costosa de la historia, que abarcó 630, 100 kilómetros cuadrados de océano. Después de 16 días, declararon a Earhart y Noonan perdidos en el mar. Durante décadas, aquí es donde se perdió el rastro. La conclusión oficial fue sencilla, pero insatisfactoria. Earhart se quedó sin combustible mientras buscaba la isla Howland. Se estrelló en el Océano Pacífico y el avión se hundió hasta el fondo del océano, sin dejar rastro. El misterio de la desaparición de Earhart no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, se hizo más fuerte. A lo largo de 8 décadas, numerosas expediciones e investigadores han buscado respuestas, desarrollando teorías contrapuestas y gastando millones de dólares en búsquedas por todo el Pacífico. Las primeras búsquedas se centraron en las aguas cercanas a la isla Howland, el destino al que Earhart nunca llegó. La Armada de los Estados Unidos desplegó portaaviones, acorazados y docenas de aviones inmediatamente después. Su búsqueda no encontró nada, ni un solo resto, balsa salvavidas o mancha de petróleo que pudiera indicar dónde se hundió el Electra. En la década de 1980, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, TIGAR, comenzó a investigar una teoría alternativa. Earhart y Noonan podrían haber desembarcado en la isla Gardner, hoy Nakumaroro, a casi 640 kilómetros al sureste de Howland. Liderado por Richard Gillespie, TIGAR realizó 13 expediciones a Nakumaroro, encontrando pruebas tentadoras, pero no concluyentes. Un trozo de revestimiento de aluminio de avión, plexiglas similar a las ventanas del Electra, un zapato de mujer de la década de 1930 e incluso un frasco que podría haber contenido crema para pecas, que se sabía que Earhart usaba. Otra teoría destacada surgió cuando el aviador e investigador Elgin Long sugirió que Earhart simplemente se quedó sin combustible cerca de la isla Howland y se estrelló en las profundidades del océano. Su libro de 1999, Amelia Earhart, El misterio resuelto, expuso este caso en detalle, calculando las tasas de consumo de combustible y las ubicaciones de las transmisiones de radio. El Instituto Wade realizó 2 búsquedas con sonar en aguas profundas en 2009, que abarcaron 2.000 millas cuadradas de fondo oceánico cerca de la isla Howland, pero no encontró nada concluyente. En 2012, el oceanógrafo Robert Ballard, famoso por descubrir el Titanic, se unió a la búsqueda con su avanzada tecnología submarina, pero tampoco obtuvo resultados. Algunas teorías se aventuraron en territorios más controvertidos. Una de ellas sugirió que Earhart y Noonan fueron capturados por las fuerzas japonesas tras desembarcar en las Islas Marshall, mientras que otra afirmó que regresaron en secreto a Estados Unidos bajo nuevas identidades. Un documental de History Channel de 2017 reavivó brevemente el interés al presentar una fotografía que supuestamente mostraba a Earhart y Noonan con vida bajo custodia japonesa. Sin embargo, esto fue rápidamente desmentido cuando los investigadores descubrieron que la foto había sido publicada en un libro de viajes 2 años antes de la huida de Earhart. Cada expedición trajo consigo nueva tecnología y metodología, pero el mismo resultado: pistas prometedoras que finalmente no condujeron a nada definitivo. La falta de pruebas físicas, la ausencia de restos humanos y de escombros, dejó la puerta abierta a la especulación y la búsqueda continuas. Con el paso de las décadas, parecía que el misterio nunca se resolvería. Entre las numerosas teorías sobre la desaparición de Earhart, una explicación particularmente convincente surgió en 2010, que posteriormente resultaría crucial para el descubrimiento de 2024. Esta teoría, conocida como la teoría de la línea internacional de cambio de fecha, fue propuesta por primera vez por Liz Smith, ex empleada de la NASA y piloto aficionada que abordó el misterio desde la perspectiva de un navegante. La teoría de Smith
se centraba en un simple error humano que podría haber tenido consecuencias catastróficas: no tener en cuenta el cruce de la línea internacional de cambio de fecha. Durante vuelos largos, navegantes como Fred Noonan recurrían a la navegación astronómica mediante lecturas sextantes de las estrellas y el Sol para determinar la posición. Estos cálculos requerían información precisa de tiempo y fecha. La línea internacional de cambio de fecha presentaba un desafío único. Al cruzar de oeste a este, se pierde un día. Al cruzar de este a oeste, se gana un día. El vuelo de Earhart y Noonan desde Lae, Nueva Guinea, a la isla Howland cruzó esta frontera invisible, lo que requirió un ajuste en sus cálculos. Smith teorizó que, tras 17 horas de agotador vuelo, Noonan podría haber olvidado ajustar este cambio de fecha. Este simple descuido habría resultado en un error de navegación hacia el oeste de aproximadamente 96 kilómetros, colocándolos en una zona de búsqueda completamente diferente a la que la mayoría de las expediciones anteriores habían buscado. Lo que hizo a esta teoría particularmente convincente fue su componente humano. Incluso el navegante más hábil podría cometer un error así en condiciones de estrés, fatiga por un vuelo maratoniano, la presión de guiar una pequeña aeronave a través de miles de kilómetros de mar abierto y el desafío de localizar una pequeña isla con combustible limitado. La teoría de la línea de cambio de fecha ganó fuerza entre los expertos en aviación e historiadores porque no requería teorías conspirativas elaboradas ni escenarios improbables. Simplemente reconocía la posibilidad de un error humano en una situación de alta presión. Y lo más importante, esta teoría identificó una zona de búsqueda que nunca antes se había explorado a fondo. Una región a unos 160 kilómetros al oeste de la isla Howland, a profundidades cercanas a los 5.000 metros. Fue esta teoría la que finalmente guiaría a Tony Romeo y al equipo de Deep Sea Vision a un posible cambio de rumbo en la investigación, casi 87 años después de la desaparición de Earhart. Como sabemos ahora, a veces la explicación más plausible es la correcta, especialmente cuando aporta evidencia física que las teorías anteriores no pudieron proporcionar. El posible avance en el misterio de Earhart se produjo en enero de 2024, cuando Deep Sea Vision DSV, una empresa de robótica marina con sede en Charleston, Carolina del Sur, anunció un descubrimiento que conmocionó a las comunidades aeronáutica y arqueológica. Habían capturado imágenes de sonar que mostraban lo que parecía ser una aeronave en el fondo del océano, posiblemente el Lockheed 10E Electra desaparecido de Earhart. La operación fue dirigida por Tony Romeo, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EU y director ejecutivo de Deep Sea Vision. Romeo no era un investigador más que se lanzaba al ruedo. Había reunido un equipo de 16 miembros e invertido importantes recursos en la búsqueda, incluyendo la compra de un dron submarino de $9 millones, modificado específicamente para esta misión. Me ha fascinado el misterio de Earhart desde niño, declaró Romeo a los periodistas tras el descubrimiento. Pero no se trataba solo de un interés personal. Abordamos esto científicamente, utilizando la teoría de la línea de cambio de fecha para buscar en zonas que nunca se habían investigado adecuadamente. El área de búsqueda era enorme. Más de 1.300-400 kilómetros cuadrados de fondo oceánico al oeste del lugar previsto para el aterrizaje de Earhart. Utilizando el avanzado dron submarino autónomo Kongsberg Discovery Hugin 6000, el equipo realizó barridos sistemáticos del fondo marino. Cada inmersión del vehículo no tripulado duró casi 2 días, recopilando terabytes de datos a profundidades que alcanzaban los 5.000 metros, donde la presión supera las 3.200 kg. El gran avance se produjo cuando las imágenes del sonar revelaron un objeto con una forma distintiva a aproximadamente 160 kilómetros de la isla Howland. El objeto parecía tener colas dobles y dimensiones similares a las del avión de Earhart. La confianza de Romeo era palpable. Me costaría mucho convencerme de que no se trata de un avión ni del avión de Amelia. Lo que hizo este descubrimiento particularmente convincente fue su ubicación. El objeto se encontró precisamente en la zona predicha por la teoría de la línea de cambio de fecha, una región que búsquedas anteriores habían pasado por alto.
Si Noonan cometió un error de navegación al cruzar la línea internacional de cambio de fecha, aquí es exactamente donde el avión se habría estrellado tras quedarse sin combustible. El análisis inicial de las imágenes del sonar sugirió que la aeronave realizó un amerizaje relativamente controlado. La señal de la aeronave que vemos en la imagen del sonar sugiere que habría hecho todo lo posible por aterrizar suavemente en el agua, explicó Romeo. Esto coincidía con lo que los expertos creían que un piloto experimentado, como Earhart, habría hecho al enfrentarse a un inevitable agotamiento de combustible. El descubrimiento despertó el interés inmediato de importantes instituciones. El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian expresó su interés y la curadora de aeronáutica, Dorothy Cochrane, declaró: «Nos intrigan las imágenes iniciales del DSB y creemos que ameritan otra. Expedición en la búsqueda continua del avión de Amelia Earhart cerca de la isla Howland». Sin embargo, el equipo sabía que las imágenes del sonar por sí solas, aunque prometedoras, no constituían una prueba definitiva. El siguiente paso requeriría un examen más detallado de los restos con cámaras y la posible recuperación de artefactos que pudieran identificar de forma concluyente el avión como el Electra de Earhart. Pero primero, debían descartar la posibilidad de que lo que estaban viendo fuera algo completamente distinto, quizás una formación geológica previamente desconocida u otro avión hundido. El descubrimiento de 2024 y la posterior confirmación de 2025 no habrían sido posibles sin los notables avances en la tecnología de exploración de aguas profundas. La búsqueda del avión de Earhart demuestra cuánto han avanzado las capacidades de búsqueda submarina desde los primeros intentos en las décadas de 1980 y 1990. En el corazón de la operación de Deep Sea Vision se encontraba el Hugin 6000, un vehículo submarino autónomo, AUV, que representa la vanguardia de la tecnología de exploración oceánica. Con 6 metros de eslora y más de 2 toneladas de peso, este buque amarillo con forma de torpedo opera de forma independiente una vez programado y desplegado, sin necesidad de amarres ni guía humana constante. Lo que hace especial al Hugin 6000 es su capacidad para mantener un posicionamiento preciso a profundidades extremas, explicó Craig Wallace, presidente de operaciones de DSB, quien supervisó personalmente las modificaciones del equipo. La tecnología de búsqueda anterior simplemente no podía afrontar los desafíos combinados de profundidad, presión y área de cobertura que requería esta misión. El sonar de apertura sintética del vehículo proporcionó una resolución 10 veces mayor que la de los sistemas convencionales, capaz de distinguir objetos de tan solo unos centímetros, incluso a profundidades de 6 metros. Esto fue crucial para identificar la forma característica de una aeronave que había pasado casi 9 décadas en el fondo del océano. La inversión de $9 millones en esta tecnología permitió al equipo cubrir más terreno con eficiencia que cualquier búsqueda anterior de Earhart. El dron podía operar de forma continua hasta 48 horas, cubriendo aproximadamente 130 millas cuadradas de fondo marino en una sola misión, un área que habría tardado semanas o meses en estudiarse con tecnología más antigua. El procesamiento de datos representó otro obstáculo tecnológico importante. Cada misión generaba terabytes de datos de sonar que requerían un software sofisticado para su análisis. El equipo empleó algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a identificar posibles objetos artificiales entre las innumerables formaciones naturales del fondo marino. Básicamente, estamos buscando una aguja en un pajar del tamaño de Los Ángeles, dijo Romeo durante la búsqueda. Sin el análisis asistido por IA, habríamos estado revisando imágenes de sonar durante años. Para las misiones de seguimiento a finales de 2024 y principios de 2025, el equipo desplegó equipo especializado adicional, incluyendo cámaras de alta definición capaces de operar bajo presión extrema y brazos manipuladores capaces de recolectar muestras o artefactos si fuera necesario. Quizás lo más impresionante fue el sistema de navegación que permitió a estos vehículos mantener su ubicación precisa a pesar de las corrientes oceánicas y la ausencia de señales GPS en profundidad.
Mediante una combinación de registros de velocidad Doppler de navegación inercial y comunicaciones periódicas en superficie, los AUV pudieron rastrear su posición con una precisión de metros, incluso a profundidades de varios kilómetros. Esta revolución tecnológica en la exploración de aguas profundas no solo hizo posible el hallazgo del avión de Earhart, sino que está transformando nuestra capacidad para investigar la parte menos explorada de nuestro planeta, las profundidades oceánicas. El descubrimiento inicial del sonar en enero de 2024 fue solo el comienzo del proceso de verificación. El rigor científico exigió múltiples líneas de evidencia antes de declarar el misterio resuelto. A lo largo de 2024 y principios de 2025, el equipo de Deep Sea Vision y las organizaciones asociadas llevaron a cabo una serie de investigaciones cada vez más detalladas de su hallazgo. El primer obstáculo se presentó en noviembre de 2024, cuando las imágenes de sonar de seguimiento sugirieron inicialmente que el objeto podría ser una formación rocosa no identificada previamente. Este contratiempo temporal puso de relieve los desafíos de interpretar los datos de sonar desde profundidades extremas. Sin embargo, análisis posteriores con técnicas de procesamiento mejoradas confirmaron características distintivas de la aeronave que ninguna formación natural podía explicar. Para diciembre de 2024, el equipo regresó con equipos más sofisticados, incluyendo cámaras de alta resolución montadas en vehículos operados a distancia, ROV, capaces de acercarse mucho más al objeto del fondo marino. Estas inspecciones visuales proporcionaron las primeras fotografías reales de lo que yacía a casi 800 metros bajo la superficie. Cuando vimos llegar las primeras imágenes, reinó un silencio absoluto en la sala de control, relató Sarah Chen, miembro del equipo y arqueóloga marina que se unió a la expedición de verificación. Observábamos lo que claramente era un avión con la distintiva configuración de doble cola del Lockheed Electra. El revestimiento de aluminio se había corroído, pero la forma del fuselaje era inconfundible. La evidencia visual reveló varias características clave que lo identificaban, consistentes con el avión de Earhart. Las dimensiones coincidían con los 16 metros de largo y 11,5 metros de envergadura del Electra. La configuración del tren de aterrizaje era correcta y partes de las singulares estructuras de montaje del motor permanecieron intactas. A principios de 2025, una tercera expedición utilizó equipo especializado para recolectar pequeñas muestras y realizar análisis in situ de los materiales. El análisis espectrográfico confirmó la presencia de aleaciones de aluminio compatibles con la fabricación de aeronaves de la década de 1930. Más convincente fue el descubrimiento de un número de serie parcial en un componente que coincidía con el del Electra de Earhart. Quizás lo más convincente fue la ubicación misma. Los restos se encontraban exactamente donde habrían estado si la teoría de la línea de fecha fuera correcta, aproximadamente a 160 kilómetros al oeste de la isla Howland. Los modelos informáticos de las tasas de consumo de combustible, las condiciones meteorológicas y las trayectorias de vuelo confirmaron que esta ubicación coincidía perfectamente. Y la última transmisión de radio de Earhart informó que volaba a lo largo de la línea de posición 157-337. Ahora podemos afirmar con más del 95% de certeza que hemos encontrado el Lockheed Electra de Amelia Earhart, anunció Tony Romeo en una conferencia de prensa en febrero de 2025, junto con representantes del Instituto Smithsonian e historiadores de la aviación. La combinación de ubicación, tipo de aeronave, dimensiones y características de identificación específicas prácticamente no deja lugar a explicaciones alternativas. Si bien algunos artefactos permanecen en el fondo del océano debido a problemas de conservación y a las dificultades técnicas para recuperarlos a tales profundidades, la evidencia fotográfica y analítica ha sido suficiente para convencer a la mayoría de los expertos de que el mayor misterio de la aviación finalmente se ha resuelto después de 88 años de búsqueda. Si bien el descubrimiento de la visión de las profundidades marinas acaparó titulares y pareció confirmar la teoría del accidente en alta mar,
Otra expedición buscaba simultáneamente un ángulo diferente. Desde enero de 2025, el Dr. Richard Pettigrew, director ejecutivo del Instituto del Legado Arqueológico en Eugene, Oregón, lidera un equipo que investiga Nikumaroro. Anteriormente, Isla Gardner, un atolón remoto a unos 640 kilómetros al sureste de la isla Howland. La teoría de Nikumaroro ha competido durante mucho tiempo con el escenario del choque en el mar. Sugiere que, tras no encontrar la isla Howland, Earhart y Noonan podrían haber tenido suficiente combustible para llegar a esta masa de tierra alternativa, donde sobrevivieron durante un tiempo como náufragos antes de perecer. El equipo científico de 10 personas del Dr. Pettigrew se centró en lo que denominaron el objeto Taraya, una anomalía metálica y reflectante en la costa norte de la laguna de Nikumaroro que, según imágenes de video satelital y drones, podría tratarse de restos de una aeronave. Otros han buscado sin éxito, pero tarde o temprano alguien lo logrará, declaró el doctor Pettigrew a la prensa, reconociendo el frustrante historial de búsquedas anteriores. La expedición del verano de 2025 descubrió varios artefactos convincentes, fragmentos de aluminio compatibles con la construcción de aeronaves de la década de 1930, piezas de plexiglás que coincidían con las ventanas del Electra y artículos personales, incluyendo un recipiente compacto que podría haber contenido crema para pecas, algo que Earhart solía usar. Lo más intrigante fue una huella dactilar parcial preservada en un artículo de cuero deteriorado que los científicos forenses están comparando con las huellas conocidas de Earhart de su solicitud de licencia de piloto. Los primeros análisis sugieren una posible coincidencia, aunque los resultados finales están pendientes. Si bien estos hallazgos inicialmente parecían contradecir el descubrimiento en las profundidades oceánicas, los investigadores ahora proponen una teoría unificadora. El fuselaje principal y una sección del ala se hundieron en el mar, como se identificó mediante visión submarina, mientras que partes de la aeronave, quizás un ala o una sección de cola que se desprendió durante un amerizaje, derivaron hacia Nikumaroro, arrastradas por las mismas corrientes que habían convertido la isla en un punto de acumulación de escombros del Océano Pacífico. Ya no estamos considerando teorías contrapuestas, sino evidencia complementaria, explicó el doctor Pettigrew en una declaración conjunta con Tony Romeo en marzo de 2025, que puede dar cabida a elementos de múltiples teorías que alguna vez parecían mutuamente excluyentes. Con la evidencia física finalmente disponible, tanto del yacimiento oceánico como de Nikumaroro, los investigadores en 2025 han comenzado a reconstruir una reconstrucción plausible de las últimas horas de Earhart y Noonan, una narrativa que combina elementos de teorías previamente contrapuestas en una secuencia coherente de eventos. La reconstrucción comienza con la última transmisión de radio confirmada de Earhart a las 8:43 en días, cuando informó que volaba a lo largo de la línea de posición 157-337, basándose en los cálculos de combustible y el error de la teoría de la línea de cambio de fecha. Los expertos ahora creen que Earhart se encontraba aproximadamente a 160 kilómetros al oeste de donde creía estar, buscando desesperadamente la isla Howland mientras las reservas de combustible se agotaban. El error de navegación causado por cruzar la línea internacional de cambio de fecha los colocó en una zona de búsqueda completamente diferente, explicó el doctor Martin Jeffries, historiador de aviación que asesoró en el análisis. Para cuando se dieron cuenta del error, probablemente no contaban con suficiente combustible para corregir el rumbo. Las simulaciones de vuelo con datos meteorológicos del 2 de julio de 1937 sugieren que a Earhart no le quedaban más de 30 minutos de vuelo tras su última transmisión. Como piloto experimentada, habría comenzado los preparativos para un amerizaje mientras aún le quedaba combustible para mantener el control. El estado de los restos descubiertos mediante visión submarina indica que Earhart intentó un amerizaje controlado en la superficie del océano. El análisis del campo de escombros muestra que la aeronave permaneció prácticamente intacta tras el impacto, lo que sugiere un aterrizaje relativamente suave en lugar de un accidente catastrófico. La distribución de los restos
indica que hizo exactamente lo que los pilotos están entrenados para hacer: aterrizar en paralelo al oleaje para minimizar el impacto, señaló Tony Romeo, haciendo referencia a un mapa de alta resolución del lugar. Fue un amerizaje de emergencia clásico en circunstancias imposibles. Lo que sucedió después del amerizaje es más especulativo, pero está respaldado por pruebas físicas. La teoría predominante sugiere que, tras un aterrizaje exitoso en el agua, la aeronave permaneció a flote durante un tiempo, quizás horas o incluso un día o más. Durante este tiempo, las fuertes corrientes de la zona comenzaron a desintegrar la aeronave, desprendiéndose algunos componentes más ligeros. Estos componentes separados, que probablemente incluían partes de la sección de cola del ala y algunos contenidos, fueron arrastrados por las corrientes del Pacífico hacia Nikomororo, lo que explica los artefactos encontrados allí. Mientras tanto, el fuselage, más pesado, finalmente se llenó de agua y se hundió hasta su lugar de descanso final en el fondo del océano. Se desconoce si Earhart y Noonan sobrevivieron al amerizaje. Algunos analistas creen que pudieron haber extraído suministros de emergencia e intentado usar la aeronave como balsa temporal, lo que explica por qué algunos objetos personales parecen haber sido retirados de los restos. Otros sugieren que podrían haber perecido en el impacto o poco después. La evidencia no nos da una respuesta definitiva sobre su destino final, reconoció el doctor Jeffries, pero sí nos dice qué sucedió con su aeronave. Un misterio que ha eludido a los investigadores durante casi 9 décadas. La pregunta de por qué la desaparición de Amelia Earhart ha permanecido tan arraigada en nuestro imaginario colectivo durante casi 9 décadas merece ser explorada. Su historia trascendió la historia de la aviación para convertirse en un referente cultural que reflejó la evolución de los valores y las percepciones estadounidenses a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Earhart desapareció en un momento histórico singular, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la influencia estadounidense se expandía globalmente y los roles de género tradicionales se veían cuestionados. Siendo una de las mujeres más famosas del mundo en el momento de su desaparición, representaba posibilidades que parecían a la vez emocionantes y amenazantes para el orden establecido. El misterio de Earhart persistió en parte porque desapareció en la cúspide de su fama, durante una época en la que la radio podía transmitir noticias a todo el mundo al instante. Pero antes de que la televisión pudiera hacer que los acontecimientos fueran visualmente inmediatos, explicó la doctora Samantha Michaels. Para una historiadora cultural especializada en los Estados Unidos del siglo XX, esto creó las condiciones perfectas para una fascinación pública sostenida. El momento también coincidió con el surgimiento de tensiones en el Pacífico que pronto estallarían en una Segunda Guerra Mundial. Este contexto geopolítico alimentó las teorías conspirativas sobre la participación japonesa en su desaparición, teorías que persistieron hasta bien entrado el siglo XXI a pesar de la falta de pruebas que las respaldaran. Cada generación reinterpretó la historia de Earhart desde su propia perspectiva. En las décadas de 1940 y 1950, fue retratada como una estadounidense patriota que se sacrificó por su país. El movimiento feminista de la década de 1970 la acogió como una pionera que desafió las barreras de género. Más recientemente, ha sido reconocida como un ícono LGBTQ+, debido a su independencia y rechazo a la feminidad tradicional. Aunque los historiadores debaten esta caracterización, el misterio en sí mismo se convirtió en una metáfora de la relación humana con el progreso tecnológico. Nuestra aceptación y ansiedad simultáneas ante las máquinas que amplían las capacidades humanas a la vez que introducen nuevas vulnerabilidades. La desaparición de Earhart representó tanto el triunfo del ingenio humano al conquistar la distancia como sus limitaciones ante la inmensidad de la naturaleza. Nos atraen los misterios sin resolver porque nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, aún existen incógnitas en el mundo, como señaló Tony Romeo. Eso es lo que hizo tan significativo el hallazgo del avión de Earhart. Representa el cierre de un capítulo que ha permanecido abierto durante generaciones.
La solución del misterio no disminuye el legado de Earhart, más bien completa una narrativa que ha servido como una prueba de Rorschach para los valores y las preocupaciones estadounidenses a lo largo